Vamos a aprender cómo ser hacedores de la palabra y si estamos haciendo lo que la palabra manda. Entonces yo quiero que, ¿verdad? Ya que usted está ahí sentado, vamos a leer unos 2 versículos, nos vamos a sentar de vuelta para disfrutar en esta noche de la bendición del Señor. Abra su Biblia y váyase conmigo a Santiago en su capítulo 1. Si hay alguno por ahí que no tiene Biblia, pues verdad, haga una seña, ahí están los servidores, le llevarán una Biblia para que nos mantengamos en esta noche, en este estudio bíblico, hacedores de la palabra. En el libro de Santiago, en su capítulo 1 y en su versículo 19. Cuando usted lo tenga, entonces se pone de pie para que lo leamos todos juntos. Y cuando lo hayamos leído, pues le pone algo ahí, ¿verdad? Hay algunas Biblias que traen algún cordón. Algo otro, ¿verdad? Tenemos algún recuerdo que hace algún tiempo el pastor nos dio. No sé, tal vez si algunos lo tienen, ¿verdad? Hay algunos que ya lo votaron. Entonces, pero el que tiene el recuerdo, ¿verdad?, que la iglesia le ha dado, pues póngalo por ahí. Y si no, espera el próximo aniversario que se le va a dar otro. Gloria sea al Señor. El libro de Santiago, en el capítulo 1, en su versículo 19 dice: dándole gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Amén. Puede tomar asiento. Dice las Escrituras, mire, para empezar a ser hacedores de la palabra, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y cuando habla de hombres, habla de mujeres también. Porque dice las Escrituras que la mujer fue sacada de la costilla del hombre. Por tanto será llamada varona, hombre. La Biblia se refiere al hombre, hermanos, porque, ¿verdad?, cuando Dios reclama, le reclama al hombre. Cuando Dios, hermano, le pida cuenta a usted, será usted el primero en dar la cara. Entonces, dice las Escrituras en el libro de Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pronto para oír, tardo para hablar. Miren, o sea, cuando Dios habla de esto, hermano, está hablando de sus sagradas Escrituras y del consejo del Señor, del mensaje de Dios. Que cuando Dios trae un consejo a nuestras vidas personales a través de las Escrituras, nosotros vamos a estar pendientes a escucharlo, pendientes a oírlo, porque es el consejo del Señor. Y si Dios está dando un consejo a alguien en lo personal, es porque Dios ya vio su futuro y sabe que hay algo que le va a venir. Cuando hay un fracaso en la vida del hombre, hermano, un hombre cristiano, Dios días antes habla a su vida. Y voy a hablar de esto con seguridad, hermanos, porque hace algunos días en unos cultos Dios le hablaba a alguien y le decía que si se apartaba de los caminos de Dios, iba a morir. Y Dios no estaba hablando de una muerte espiritual, sino estaba hablando de una muerte carnal. Entonces, recuerdo yo que ahí Dios estaba dando un mensaje a alguien. Pero como habíamos bastante, ¿verdad? Entonces, pues no se sabía con certeza a quién Dios le estaba hablando. Pero el corazón de esa persona le ardía, porque cuando Dios habla, el corazón arde. Entonces, muy pronto, ¿verdad?, la palabra de Dios se va a cumplir.
Porque si la persona no se arrepiente, no escucha, no se adelanta a escuchar, la palabra se cumple y de ahí es el lamento. Por eso es que la Escritura dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Cuando habla tardo para hablar, es que tiene que tener cuidado el hombre que va a decir. ¿Qué le va a contestar usted a Dios? ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando, hermano, estamos escuchando lo de Dios? Cuando Dios trae una palabra, a veces nosotros rápido hablamos. Pero mire, Santiago enseñando, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. O sea que después que usted escucha, usted va a meditar en la palabra. Y de ahí usted va a tomar una decisión en su vida personal para que todo le vaya bien. Porque cuando tomamos decisiones a la carrera, hermano, siempre la mayoría viene un fracaso. Y si usted no va a ver, y si usted, hermano, va a ver a los jóvenes, cuando los jóvenes no esperan en el matrimonio, rápido viene el fracaso. Cuando yo me junté con mi esposa cuando era joven, a los meses ya estábamos peleando, ya estaba el fracaso. Entonces, vemos, hermanos, que la palabra de Dios es eficaz. Cuando no esperamos, cuando, no atencionamos en el Señor, entonces viene un fracaso a nosotros. Porque tomamos las cosas a la ligera y no esperamos en Dios. Por eso que este varón enseñaba que cuando Dios te está hablando, tú estás escuchando, rápido escucha, pero la decisión que tú vas a tomar, tú la vas a analizar. Primeramente vas a ir con Dios y a decirle: Señor, es tu voluntad lo que voy a ejecutar. A eso se está refiriendo Santiago. Tardo para esperar. Esperar y preguntarle al Señor si es la voluntad de Dios de lo que usted va a hacer. Pero cuando tomamos una decisión, no, que yo la voy a tomar porque me gusta, porque me quiero, va a venir un fracaso. Tal vez no el día siguiente, pero tal vez de aquí a un mes o a 2 meses, pero va a haber consecuencias. Porque Santiago estaba hablando en el Espíritu. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Tardo, dice más abajo, para airarse. Mire estos 3 puntos te van enseñándolo. ¿Por qué para airarse? Hay muchos que agarran la Biblia y agarran porciones bíblicas y dicen: Jesucristo se airó y los castigó ahí. Pero es que la ira de Dios con la ira de nosotros no es la misma. La ira de nosotros se convierte en pecado y la ira de Dios se convierte en justicia. Mire qué diferencia que hay. Y mire qué gran diferencia. La ira de Dios en justicia, la ira suya y la mía en pecado. Eso es así. Pero el hombre perverso dice: Dios se airó, y dice las Escrituras, y no pecó. Dice Dios, claro, Dios. No nos corresponde a nosotros irarnos, porque vamos a pecar. Por eso es que este varón dice: tardo para airarse. Porque si nos airamos, hermanos, vamos a cometer el pecado. Si a veces cometemos un pecado y no estamos airados, a veces no estamos airados y le fallamos al Señor y ya airados. Imagínese usted llenarse de ira. ¿Qué es ira? Ira, hermanos, es enojarse. Es enojarse, estar enojado. Hay algunos que agarran a patadas las cosas cuando están enojados. Sí, hermano, a veces cuando están enojados en la puerta de los carros, son golpes los que les avientan. ¿Y usted cree que esa es la ira como la de Dios? No. Imagínese que alguien tenga los dedos ahí en la puerta, se los agarra. Entonces vemos que la ira del hombre, hermano, es pecado, es mala, no es buena. No es bueno que el hombre se aire, porque le va a fallar a Dios.
cuando Dios está airado, hay justicia. Porque Dios es justo. Dios sabe, hermanos, cuándo y cómo aplicar la justicia. Cómo y cuándo aplicar una disciplina en nosotros. Por eso que este varón enseña, hermano, bien hermoso. Por esto dice: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír la palabra de Dios, tardo para hablarle, para contestar a qué es lo que va a responder, y tardo para airarse. Mire qué hermoso, hermano, es esto. Entonces, no hay que confundirnos, hermanos, cuando hay un problema y decir usted: pero Dios se airó, yo me voy a airar y le voy a aventar un par de patadas a este cipote. De ninguna manera. Le reviente unas costillas a usted a su niño y llega al hospital y usted se metió en gran problema. Puede ir a parar a la cárcel. Porque, hermano, es una ira y hay posibilidad de que haya un espíritu de las tinieblas ahí en ese asunto. Usted tiene que tener mucho cuidado por ese tardo para la ira. Usted cuando se va a enojar tiene que, hermano, activar lo que usted tiene del Espíritu Santo. No es fácil, a veces nos hacen enojar, hermanos. Hay unos que son muy delicados. Hay algunos hermanos que a veces se enojan o se airan solo porque el de adelante que va en el vehículo no se mueve y el semáforo le puso en verde. Y le empieza a maldecir y él tiene un conjuro. Sí, amados hermanos. Y como hombres de Dios a veces, hay gente que es delicada. No puede ver algo porque ya está airado. Pero, hermano, ya en los caminos de Dios nosotros ya tiene que morar el Espíritu Santo. Ya nosotros tenemos que sacar palabras de bendición. Ya la Escritura nosotros nos dice que no maldigamos a nadie sobre la faz de la tierra. Bendecía cuanto todo, aún a vuestros enemigos. Mire ya la diferencia entre el cristiano, amado hermano, y el hombre perverso. El hombre perverso maldice, pero el hombre de Dios bendice a cuanta persona se encuentra. Y porque si esa bendición no encaja en ese cuerpo, esa bendición regrese para usted mismo. Así le enseñó Jesucristo a los apóstoles. Vayan a las ciudades, visítenlas, quien no lo reciba, sacúdase los polvos. Quien no reciba la bendición volverá a ustedes. Mire qué hermoso. Vamos a seguir leyendo el 21 y el 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Oiga, la palabra de Dios. Cuando la palabra viene, hermano, por eso es que nosotros debemos estar pendientes al oír. Porque la palabra que Dios trae, esa palabra hay salvación. Amén. Así es, amén. Hermano, la mayoría de los seres humanos fracasan. Muchos, la mayoría fracasan porque no tienen el conocimiento de las Escrituras. Otros fracasan porque no ponen en práctica lo que está en las Sagradas Escrituras. Por eso es que este varón decía: sé hacedores de la palabra. Si alguien es hacedor de la palabra, no va a fracasar. Mira, porque en la palabra encontramos donde dicen ahí de que si alguien te quita lo que tú traes, que le des otra cosa. Algo así por ahí dice. Entonces, pero ahora en lo personal nosotros nos oponemos. Si hay algún asalto, no crea que le va a dar el celular. Si le quita la cartera, usted no le va a dar el celular. Porque nosotros a veces nos jugamos a lo vivo. Así, hermano. Vamos a hablar cosas materiales. Porque la Escritura, hermano, la Escritura
aparte de que es para salvar nuestras almas, es para que tengamos una vida en Cristo saludable. Muchas enfermedades vienen a nuestro cuerpo a causa de la desobediencia. Muchas enfermedades. Y si es que no es todas. Muchas ocasiones sabemos que ciertas cosas, hermanos, ciertas cosas son malas para el cuerpo y nosotros las seguimos ingiriendo, o comiendo, o bebiendo, o inyectando. Pero quien es hacedor de la palabra, ese va a vivir una vida saludable. Quien es hacedor de la palabra va a tener una vida espiritual llena del Espíritu Santo. Mire que en la Sagrada Escritura dice: orá sin cesar, orá en todo momento. Pero no todos vamos a atesorar eso de orar, porque es un poco difícil a la carne. Entonces, el que es hacedor de la palabra y se mantiene en oración, se mantiene en una vida espiritual saludable todo el tiempo. Pero porque él es hacedor de la palabra. Pero como usted o yo no somos hacedores, sino que la escuchamos, entonces estamos viviendo una vida espiritual un poco apagada. Y usted y yo me puedo preguntar, hermano, pero ¿por qué yo no siento mucho la presencia? Porque no somos hacedores de la palabra. Porque nos contaminamos con el mundo a continuo. En el mundo espiritual hay contaminación, hay espirituales y hay contaminación del mundo. Porque los deseos de la carne es muerte. Entonces nos contaminamos, nos aleja de la presencia de Dios. Sí, amados hermanos, pero ¿por qué? No somos hacedores de la palabra, nomás solo le hemos escuchado. Hermanos, venimos al culto, escuchamos la escritura, la palabra, pero no ponemos en práctica nada. Y hermanos, y para ser hacedores de la palabra, hay que empezar a poner en conocimiento, hermanos, la ley de Dios. El que robaba ya no robe. Si empezamos un ejemplo por el que roba, hermano, si empieza a ser hacedor de la palabra, va a tener un problema menos. Pero el que sigue robando, hermano, va a tener un problema más. Y así, hermano, cada cosa que nos aleje de la ley de Dios, nos vamos a estar contaminando y no vamos a ser hacedores de la palabra. Ahora, lo más difícil, hermanos, de ser hacedores de la palabra es a los que enseñan la palabra. Eso sí es bien difícil. Pastores, evangelistas, maestros, hermanos, que suben a los altares y les toca enseñar la escritura. Eso es difícil, hermano, porque ellos tienen que ser hacedores de lo que están viviendo. Bonito es, hermano, venir a un culto y escuchar una enseñanza. Y dice usted: yo aprendí que ya no debo de ser esto. Eso es bonito. Pero el que está al frente, hermano, tiene que ser hacedor a la palabra, porque si no es un mentiroso. Y dice la escritura que el mentiroso no hereda el reino de Dios. Mire qué tan difícil es hacedor a la palabra. Entonces, el que va a enseñar la palabra, lo primero que tiene que empezar a hacer es no mentir. Imagínense qué tan difícil que no haya mentira en nuestra boca. Entonces, el hacedor de la palabra, hermano, la tiene difícil. Pero el que enseña más. El día, hermano, que estemos ante los ojos de Dios, ¿verdad? Dice la escritura que con esta palabra seremos justificados y con esta palabra seremos condenados. Satanás reclama las almas, hermano, y usa la palabra de Dios. Cuando Jesucristo estaba en ayuno, dice que Satanás le apareció con las escrituras. Entonces, si se lo hizo al maestro, ¿usted cree que a usted y a mí no nos va a hacer lo mismo? Satanás va a ir a juzgarnos, hermanos, con la palabra. Por eso es que Dios demanda que nosotros debemos ser hacedores de la palabra. Porque si no empezamos a hacer lo que las escrituras dicen, van a pasar 10, 15, 20 años
y usted va a seguir siendo el mismo de siempre. De vez en cuando miente, de vez en cuando roba, de vez en cuando se avienta un taco de ojo, de vez en cuando fornica, de vez en cuando adultera, de vez en cuando va a donde el cartero a que le lea las cartas, de vez en cuando le hace un baño al negocio, ¿verdad? Y usted piensa que está bien, porque no es hacedor de la palabra. Ahora, cuando el fracaso llega a su casa, su familia dice: ¿y por qué me está pasando esto? Pero no se acuerda que usted no es hacedor de la palabra. Usted es de los olvidadísimos, de lo que se les olvidó. Entonces viene el fracaso. A no ser hacedor de la palabra, hermano, va a haber fracaso en nuestras familias. Por eso es que Dios, hermano, demanda que hay que ser hacedores de la palabra. Es difícil, sí, pero lo vamos a intentar. Todo hombre, cuando viene los caminos de Dios, trae mañas. Todos traemos mañas viejas, pero los caminos de Dios, al nomás llegar aquí, nos empiezan a enseñar las escrituras y empezamos a dejar las mañas. Pero para eso tenemos que empezar a ser hacedores de las escrituras. Amén. Mire lo que dice más adelante, el 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esto es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace. Mire Dios cómo, hermano, hace este ejemplo, este varón, que cuando usted dice va a un espejo, se mira: ah, sí, estoy guapo. Se va y en el camino se le olvidó. Pero hace la comparación de alguien que dice que va y se checa minuciosamente. Ah, tengo arrugas. Ah, tengo una espinilla. Ah. Y se va, pero hermano, este sabe, se está acordando. Él está viviendo. Él dice: ya estoy entrando en años, ya estoy viejo. Ah, ya estoy a punto de irme con Cristo, necesito someterme más. Aleluya. Pero el que está joven, estoy guapo todavía me llueven, dice. Porque es olvidadísimo. Él solo me mira: sí, estoy guapo, y se va. No atesora lo que está viendo. Nosotros a veces estamos viendo, escuchando, pero no atesoramos. Y se nos van pasando los días y vamos más adultos y llevamos esas mismas mañas. Llegamos a viejos y con esas mañas. Llevamos 2, 3, 4 años y con las mismas mañas dentro de las iglesias. Pero el que es hacedor, hermano, cada mes, cada año que viene, dice: yo el año pasado hacía esto, este año ya no lo hago para la gloria de Cristo. Yo el año pasado yo estaba visitando brujos, dice. Yo me hacía limpias, el año pasado me las hacía. Este año ya no me las hago. Usted ya va cambiando. Pero hay otros que las hacían el año pasado y están pensando también ir por otras limpias. Estos no son hacedores de la palabra. Estos son olvidadísimos. Saben, hermanos, que tener contacto con brujos, hechiceros, es abominación a Dios. Pero como se les olvida, entonces con el tiempo va a venir el fracaso. Y cuando estén en el fracaso, hermanos, se van a preguntar que por qué han fracasado. Y es que vemos que no son hacedores, hermanos, de la palabra.
Cuando uno empieza a ser hacedor de la palabra, pronto, hermano, empieza a ver uno la diferencia. Decía la alabanza que era feliz con Jesucristo. Hermano, quien empieza a ser hacedor de la palabra se goza, se deleita en las cosas de Dios. Las cosas de Dios para él son bonitas, lindas, quiere hacer lo que Dios dice. Pero olvidadísimo, las cosas de Dios son aburridas. Y este asunto aquí las termino, hombre. Aleluya. Y empieza, hermano, a sentir aburrido el asunto de las cosas de Dios. Porque él no pone en práctica, no está Dios en él. El Espíritu Santo no fluye como los demás. Aleluya. Pero el que es hacedor de la palabra se goza. Amén. Aún si lo critican, si claro, usted que encontrar, él se goza porque está siendo bienaventurado. Amén. Bienaventurado dice el que lo hace y el que no lo hace. No haya bienaventuranzas. El que no lo hace está en desgracia. El que no lo hace, hermano, pronto estará llorando. El que no lo hace, hermano, si lo sorprende la muerte, llorará por toda su eternidad. Porque no crean que existe el mentado purgatorio. Hay mucha gente que cree en el último minuto. Oiga, los católicos creen en el purgatorio y los que conocen un poco de Cristo creen en el último minuto. El último minuto es, hermano, que antes de estirar la pata, según ellos, Dios le va a dar la oportunidad para que se arrepientan. Y es que son de la Biblia, pues dicen, no vean que estaba en la cruz. En el último minuto Dios le dio la oportunidad. Eso es que es un bíblico. Pero no hacedores. Son bíblicos, sí, pero no hacedores. Fueran hacedores desde antes, hermano, empezaran a servir a Dios. Pero como no son hacedores, sino que son oidores, oyeron lo de la cruz y dicen, el último minuto. Entonces estamos viendo dos tipos de personas y dicen, Dios no puede ser burlado. Desde el momento que uno, como que dice en su corazón, en el último minuto, Dios ya sabe que es un hipócrita. Está para la condenación. Es mejor serle sincero a Dios. Yo no le decía a Dios en el último minuto, hermano. Yo no quería en eso. Yo le decía a Dios que tuviera misericordia de mí y que me ayudara, que me impulsara a sentir eso en mi corazón para empezar a servir. Pero, hermanos, ahora en los caminos de Dios, ahora tengo que empezar a ser hacedor de la palabra. Las escrituras, hermano, hay bastantes consejos en las escrituras. Son muchos los requisitos para servirle a Dios. Por eso que mucha gente a veces se aburre, ¿no? Dice, en el mundo no tengo reglas, dice. Hay mucha gente, hermano, que dice en el mundo no tiene reglas. Hay reglas en el mundo. Satanás tiene sus reglas. Tiene reglas Satanás. Los que se van al mundo tienen que adorar a Satanás. Cuando ellos están deleitando en una melodía del mundo, ellos están adorando al diablo. Así como usted y adoramos a Cristo aquí cuando cantamos. Cuando el hombre del mundo pone una melodía en su radio, en su casa y va escuchando música mundana, va adorando a Satanás y a los demonios. Eso es así. Cuando usted pone una alabanza de adoración espiritual, usted va adorando a Cristo. Entonces, hay reglas para los mundanos también. Tienen que adorar a Satanás. Y su paga será terrible. Pero para los hacedores de la palabra, hermano, nos esperan cosas hermosas. El hacedor de la palabra se goza. El hacedor de la palabra está esperando más bien que Dios le ponga algo para hacerlo. A veces el que es hacedor de la palabra le dice a Dios en su corazón, ¿y cuál es el próximo plan que me vas a dar? Señor, ¿y cuál es el próximo don que me vas a dar? Ya me bautizaste en el Espíritu, pero ya hablan de más dones. ¿Y cuál es el siguiente? Porque se está, hermano, está siendo hacedor de la palabra, le está gustando el asunto. Aleluya. Dios lo bendice y él ya está esperando. ¿Y cuál será la otra bendición?
y empieza a hacer las escrituras. Pero el que no es hacedor, hermano, siente aburrido. ¿Y qué es eso? Qué feo lo que los hermanos a veces se ponen a llorar ahí. No es hacedor. Hay gente a veces que está en los cultos amargada, hermano. Y los demás gozándose, llorando, alabando a Dios. Y algunos amargados. No es hacedor de la palabra. El hacedor de la palabra está gozando. Está esperando a ver qué palabra de bendición se suelta desde el altar. Ese es el hacedor de la palabra. El hacedor de la palabra está atento a escuchar qué palabra sueltan del altar. Denle aplausos a Dios en esta hora. Ese es el hacedor de la palabra. Pero para ser hacedor de la palabra se necesita, hermano, empezar por algo. Empiece por algo pequeño. Venga a Cristo primero. Entréguele su corazón a Dios. Dígale: yo te voy a entregar mi corazón a Dios. Me voy a entregar a ti en cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que busca Dios del hombre. Un hombre o una mujer entregada a Dios. Las demás cosas Dios las va a hacer. A veces uno dice: no, yo aquí no puedo venir a los caminos de Dios, hermano, porque aquí todavía me gustan las mujeres, dice. Y aunque tiene la de él. Hermano, pero ¿por qué eso? Porque eso hay en su corazón. Pero cuando uno viene a Cristo y le dice a Dios: cambia mi corazón, entonces Dios empieza a trabajar. Hermano, yo antes decía: ¿cómo le voy a hacer para dejar el fútbol? Decía yo puedo dejar el vicio, pero eso, ¿cómo lo voy a dejar? Decía yo. Y le suplicaba a Dios que me ayudara cuando yo viniera a los caminos de Dios. No era tanto, hermano, lo que me gustaba andar pateando, sino que me gustaba estar al frente de una pantalla viendo hasta 3 partidos los fines de semana. Me gustaba. Me relajaba en el mueble, ponía una buena almohada, me tiraba una blanque. Pásame el control y quítense de aquí porque no me hagan bulla. Me gustaba. Es un deseo de la carne. Pero fui sincero con Dios y yo le dije: Señor, yo quiero ser hacedor. Yo quiero, cuando yo entre a los caminos de Dios, ese tiempo de esos 3 partidos, permitímelos haciendo algo para Dios. Ahora, esas 6 horas, porque son 6 horas, hermano. Son 3 partidos, son 6 horas. Y no pregúntenle por acá a los que antes eran futboleros. Esas 6 horas, hermano, mejor ahora me las tiro haciendo algo para Cristo. O si no, con sus niños, hermano, haciendo algo. ¿Ah? Sí, mire, entonces, ahora vemos, hermano, que es una maldición esa. Mucha gente se descuida de sus hijos, hermano, por estar entortados en una pantalla. Sí, hermano. Nos descuidamos tanto, hermano, a veces por estar pegado en el teléfono. Hermano, el teléfono es perro. ¡Qué atadura esa que nos han lanzado! Dios mío. Lo digo personalmente, yo siento, hermano, que esa es una atadura de las tinieblas que nos han enviado. Pero si nosotros, usted y yo, no somos hacedores de la palabra, nos van a arrinconar con ese teléfono. Estoy hablando por mí mismo, y no estoy hablando por usted, estoy hablando por mí mismo. Es que hay que hacerle frente, hermano. No nos podemos engañar nosotros mismos. Es una atadura perra de las tinieblas que nos han lanzado. Ahora, pero si usted y yo, de vez en cuando, hermano, cuando sentimos que Dios nos está redarguyendo, soltémonos. Póngalo por ahí, ¿verdad? Y si siente un poco, pues voy a poner alabanza y déjelo ahí con alabanza, que va a ver que yo no lo quiero escuchar, ¿vale? Porque ya sabe que es espiritual lo que está saliendo, es adoración. Carne mañosa. Dios mío. Pero como dice la Escritura que hay que ser hacedor de la palabra, entonces, hermano, pero eso es personal en su casa. Usted allá con Dios en su casa y yo en mi casa allá, porque allá nadie lo está viendo. Aleluya. Allá, hermano, es personal. Aquí en la iglesia todos juntos nos gozamos. Allá en la casa no, ni en el trabajo. Allá es personal, que hay luchando, hermano, contra los deseos de la carne. Pero hay que ser hacedores de la palabra. Mire que la
orando en todo tiempo. Y nosotros en el teléfono todo el tiempo. Sí, hermano, mire, para que mire cómo es de terrible, hermano. Los han lanzado, hermano, una tecnología muy buena, pero nos tiene casi contra la pared. Pero, hermano, por eso está Dios, hermano, y nos habla, hermano. Por eso es que uno tiene que estar escuchando esa palabra que Dios va a enviar. Ahora, usted es oidor, la retiene y le dice a Dios, era para mí. Sí, yo soy. Y usted se va a mejorar un poco, hermano, su vida espiritual va a ir cambiando. La vida de sus hijos va a ir cambiando. Porque si nosotros hacemos eso, ¿cómo usted va a regañar a su hijo que pasa todo el tiempo en la tablet? ¿Cómo le va a decir algo? Niño, ya lleva 2 horas, si usted lleva 3. Si lo que le puede ir, vamos empatados, papi. Vamos a servir de vergüenza para nuestros hijos. Imagínese usted y yo de vergüenza para nuestros hijos. Con el conocimiento de Dios. Y somos hacedores de la palabra, según. Entonces, por eso, hermano, es que Dios nos habla hacedores de la palabra, a nosotros los hijos de Dios. Las cosas, hermano, no es que sean malas, sino que usted sabe que se está metiendo con el tiempo de Dios. Y a Dios no le gusta que se metan con el tiempo de Él. Si usted tiene un tiempo para adorar a Dios en su casa y hay algo que le está quitando ese tiempo a Dios, hermano, Dios tiene que decir algo. Hermano Mauricio, pero si tú tales horas antes a mí me adorabas. O sea, Dios tiene que redarguir el corazón del hermano, ¿verdad? Para que le diga, es cierto, Señor, yo antes. Y ya el pueblo otra vez a ser hacedor de la palabra. Yo también. Nosotros en nuestra casa tenemos que tener un tiempecito para hablar con nuestro Dios. Porque en el trabajo es difícil. Es difícil tener un tiempo en el trabajo. Algunos podemos decir, pero es difícil, hermano. Si no están silbando, hay música, si no hay relajo. Si no tienen, vamos, que ya vamos a entrar. Mientras que en su casa, cuando usted llega a su trabajo, o en la mañana, o en la madrugada, un tiempecito con Dios. Lo que usted se proponga, pero eso es un tiempo con Dios. Ahora, hay muchos que lo hacen, sí, pero a veces estamos bajando la guardia. Entonces, Dios tiene que redarguirnos, hermano, y decirnos, hey, no estás siendo hacedor de la palabra. Me estás cumpliendo en lo demás, sí. Estás entregándome tus ayunos, sí. Estás congregándote, sí. Pero el tiempo que tenías para mí. Y debemos tener un tiempo. Así como usted tiene un tiempo para estar con su esposa, así debemos tener un tiempo para estar con Dios. Un tiempo para estar con nuestros hijos. Un tiempo para estar con los hermanos de la iglesia. Miren, este es el tiempo ahora de estar todos juntos adorando al Señor. Después de aquí vamos un tiempo a nuestros hogares. Un tiempo con la familia. En la mañana un tiempo con los compañeros de trabajo. Miren, para todo hay tiempo. Como tenemos tiempo para todo, tenemos que tener un tiempo para saludar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle aplausos a Dios en esta hora. No voy a ser oidor y vaya a decir, sí, cuando vaya a comer, ahí lo voy a saludar. Sí, no sea bíblico, a su conveniencia. Sea espiritual, para salvación de vuestras almas. Esto es para salvación de nuestras almas. Si nosotros empezamos a hacer en nuestras almas, hermano, y las almas de nuestros hijos. Seguimos leyendo. Aleluya. Leemos el 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de él tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse sin manchas del mundo. Oiga,
Eso es, dice, la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios está esperando de la iglesia. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. No contaminarnos con el mundo. Visitar a los necesitados. Dar un buen ejemplo. Pero el que simplemente es religioso, dice que no refrena su lengua, le vale. Es mentiroso. De vez en cuando se tira sus mentiras. Ese es, hermano, el que le vale. Hermano, este varón le estaba hablando a la iglesia. Gente de la iglesia, gente dentro de la iglesia. Dice, si alguno se cree religioso, mucha gente religiosa sobre la faz de la tierra. ¿Y a qué iglesia vas tú a tal y tú a esta otra? Un montón de iglesias en Wilmington. En Wilmington creo que hay más iglesias que cantinas. Sí. Mira, hermano, hay un montón de iglesias en Wilmington. Ahora, pero solo gente religiosa. Gente religiosa, hermano. Pero Dios no quiere gente que sea solo por ser religiosa, sino que quiere gente que no se contamine del mundo. Por eso es que dice la Escritura que muchos van a ser los llamados. Muchos, pero pocos los escogidos. ¿Y quiénes van a ser los escogidos? Los que, hermanos, no se contaminen con el mundo. Y cuando habla de contaminación del mundo, hermanos, es de no tocar, de no hacer daño, hermanos, de lo que el mundo hace. El mundo fuma droga. El mundo bebe alcohol. El mundo, hermano, tiene 2, 3 mujeres. El mundo, hermano, le vale fácil ir a abortar. Le vale fácil, hermano, engañar a su pareja, a su cónyuge. Al mundo no le importa nada, todo es destrucción, la vida loca. Pero ellos escuchan y saben que hay un Cristo en el cielo y que Jesús, ellos saben, pero no les importa. Ahora, nosotros, dice, no debemos de contaminarnos. Aleluya. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros que enseñamos la palabra, hermanos, debemos de marcar la diferencia, ser hacedores, como quien dice, llevar la delantera en las congregaciones. Los ministros, los pastores deben de llevar la delantera enseñando, hermanos, guardándose para que los demás sigan. Pero si los ministros, hermanos, los que están al frente, hermanos, son sinvergüenza, imagínense la congregación. Si el padre es sinvergüenza, imagínense los hijos. Si vemos, entonces nosotros, hermanos, como adultos, debemos de dar el ejemplo. Nosotros como la iglesia en la tierra tenemos que dar el ejemplo. Empezar a ser hacedores de la palabra. De que se puede, se puede. Jesucristo cuando estuvo lo pudo. Satanás lo tentó y lo tentó, pero Jesús se mantuvo de pie. Van a decir algunos, así, pero era Jesús. Yo no soy Jesús. Así como es bíblico. Pero ¿qué dijo Jesús? Para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios da la fuerza. Si estamos aquí porque Dios nos tiene de pie. Entonces, si podemos poner en práctica y hacer lo que la Biblia dice, porque Jesucristo nos va a ayudar. Que en el momento que usted va a hacer algo individuo, el Espíritu Santo le va a redargullir y le va a decir, es malo. Eso no lo haga porque es malo. Entonces usted va a recapacitar y va a decir, bueno, no lo voy a hacer, voy a poner en práctica la palabra de Dios. Pero tiene que esforzarse. Usted mismo, hermano, como yo digo, usted y yo tenemos que disciplinarlo nosotros mismos. Cuando vemos que no estamos siendo fiel a Dios y le estamos fallando en algo, nosotros mismos tenemos que buscar una disciplina antes que el pastor se vaya a dar cuenta y se la ponga el pastor la disciplina. ¿Verdad? Y si el ojo del pastor no lo llega a ver, el ojo de Jehová lo está viendo. Gloria sea a Él, aleluya. El ojo de Dios nos está viendo, amado hermano. Dios está viendo a todos en la congregación. Dios ve
a toditos los que subimos al altar, Dios nos está viendo qué hacemos cuando salimos de la iglesia. Dios sabe si estamos siendo sinceros, si estamos viviendo lo que la Escritura dice. Aleluya. Dios nos está viendo. Y Dios va a llevar a juicio a cada uno de los que se les tiren de vivo. Dios nos va a llevar a juicio. Por eso es que a veces, hermanos, decía el apóstol, por eso es que algunos están muertos y otros duermen. Porque a veces hay cosas que nuestro amado pastor no las mira, pero el ojo de Jehová lo está viendo, el Espíritu Santo lo está viendo. Entonces, nosotros, el temor de nosotros es a Dios, no al siervo del Señor. El temor de nosotros es a Dios. Dios lo vio, Dios no viene. Si viene santificado, ¿o qué va a hacer la salida de aquí? Ese tiene que ser el temor suyo. Agarrarte a morir. Dios me estuvo viendo lo que hice, no estuvo bien. Cuando Dios mira que hay un temor sobre usted y que usted agacha su cabeza y tiene miedo y temor, Dios va a hacer maravillas en usted. Así es, aleluya. Pero cuando nosotros, hermanos, los vamos a hacer los tontitos, los de que sí la podemos, vamos a entrar en juicio con Dios. Y si el pastor se llega a dar cuenta, va a haber una disciplina de parte del pastor. Ahora, si el pastor no se atreve y no pone esa disciplina, pues va a haber disciplina para los dos. Para nuestro amado pastor y para quien cometió el error. Entonces vemos que por ningún lado nos conviene. Ni a nuestro amado le conviene, ni a nosotros. Es mejor venir acá y pasar de un solo al altar. Pero no arriba, sino que a postrarse. Pasar al altar y hablar con Dios, hermano. En ocasiones fallamos. En ocasiones venimos tarde. En ocasiones gritamos por allá. En ocasiones nos airamos. Pero imagínate que usted venga airado y voy para arriba del altar y ¿qué? Hermano, no. Si el diablo lo sacó de sus casillas, váyase pero para abajo del altar. Porque Dios lo vio, el Espíritu Santo lo vio. Y lo que usted va a ministrar es ira. Ira lo que va a ministrar al pueblo. Ahora, usted verá un cuento en aquel día con el ángel de Jehová. Entonces no nos conviene. Entonces, para ser hacedores, cuando usted sienta que el Espíritu Santo le redarguye, hable con el siervo del Señor y dígale: siervo del Señor, me aconteció esto, yo quiero pero postrarme en el altar. Cuando Dios vea que usted es una persona honesta y hacedor, Dios lo va a engrandecer. Y usted va a ser un bienaventurado. Sus hijos van a recibir bendición de Dios. Mire qué lindo ser hacedor de la palabra. Ser hacedor de la palabra cuesta un poco, pero hay bendiciones. Y a mí me gustan las bendiciones. ¿Cuánto le gustan las bendiciones? Las bendiciones, hermanos, son hermosas. Y esto, mire, Dios bendice su iglesia espiritual y material. Dios no es solo un Dios que bendice espiritual, bendice material también su pueblo. Dios cubre necesidades, hermano. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado? Bendición material y bendición espiritual. Pero hay que ser hacedores. Porque el que no es hacedor cae en maldición. Y el diablo se lleva sus finanzas y sus ganancias. Nunca ve una. Ay, hermano, yo nunca camino dinero en la bolsa. Todo el tiempo paso quitando prestado. Tiene que ser un chequeo, hermano. ¿Qué está pasando? Tiene que usted hablar con Dios. Dios, ¿qué está pasando? Tengo una lipidia, llevo 3 meses, 6 meses, no veo. Tiene que estar pasando algo. Solo hay 2 opciones. Usted está cayendo en maldición o está pasando por prueba. Pero usted tiene que hablar con Dios qué está pasando. Si está en maldición, decirle a Dios que le ayude. Si está en prueba, aguantarla. Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero Dios, hermano, Dios es un Dios de bendición. A mí casi no me gusta decir Dios te va a bendecir, ¿verdad? Pero Dios es bendición, hermano. Dios es bendición. Pero entendamos esto para los hacedores de la palabra. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Aleluya. Ha sido bueno.